Un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven de diferentes lugares. Hay muchos hermanos que nos ven, mis hermanos, en diferentes lugares de países, ¿verdad? Y igualmente de aquí, de estado de California y estados de aquí de Estados Unidos. Que Dios me los bendiga y espero, mis hermanos, que se gocen también por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es la comida fuerte para cada uno de nosotros, no solo para ustedes, sino es para mí también, mis hermanos. Gloria a Dios. Así ponga sobre sus pies y así, mis hermanos, vamos a dar leída la palabra del Señor. Y espero, mis hermanos, que pongamos unos minutos, atención, la palabra del Señor. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Gloria a Dios, seanos obedientes, va, mis hermanos. Algunos que ya sabemos, va, mis hermanos, ya no hay tales que nos lo digan, sino con obediencia lo hacemos, mis hermanos. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, vamos a hablar con nuestro Señor y digámosle: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora de la tarde y noche, ya que en otros lugares ya es parte noche. Que Dios bendiga, Padre, a cada uno de tus hijos en esta hora de la noche. A cada uno, mis hermanos, allá en diferentes lugares, en donde estén. Que tú ahí estés también alrededor de ellos. Y que tú les pongas en su corazón para que se queden también, Señor. No solamente escuchar la palabra, sino también sentir esa palabra del Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que están reunidos en esta hora de la noche, en este lugar. Aquí, Padre, bendice a cada uno por nombre. Tú conoces, Padre, el sentir de sus corazones, cómo han llegado, qué es lo que necesitan, Padre. Solamente, Señor, que yo sea un puente, Padre, que me uses para poder exponer tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, el que me uses. Siempre, Padre, he tenido esa comunicación contigo, Señor. Tú lo sabes, Padre Celestial. Te pido ese respaldo siempre, Señor, en cada predicación que hacemos, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos hables por medio de esta palabra, Señor. Gracias, Padre, y gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en primera epístola de San Pedro. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro. Lo vamos a hacer, mis hermanos. Gracias, mi hermano, por el fondo. Dios le bendiga. En el capítulo 1, versículo 15 al 25. Así busquémoslo despacio, mis hermanos, para que así todos vamos a leer la palabra del Señor. Los que ya lo tienen, digan un fuerte amén. Amén. Tenemos, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Dije capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 25, donde dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice el 18: sabiendo que fuisteis
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciado. Amén. Se puede sentar, mi hermano, mi hermana. Vamos a estar viendo el título de este mensaje: el llamado a los hijos de Dios. Es un llamado, mis hermanos, que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Pero aquí, mis hermanos, hay un personaje ejemplar en este mensaje. Y vamos a ver, mis hermanos, la vida de Pedro presenta 3 etapas, mis hermanos, que fue la vida de Pedro. En primer lugar, mis hermanos, su primer periodo fue su formación. Nosotros, como hijos de Dios, mis hermanos, también tenemos esas 3 etapas. Vemos, mis hermanos, la formación de Pedro. Y vamos a, y por si no, en algunos mensajes o en varios mensajes que hemos visto, hemos oído o hemos leído o hemos escuchado mensajes sobre las características de Pedro, que era un hombre, mis hermanos, astuto, sencillo, de gran poder para el bien, pero a veces, escuche bien, mis hermanos, pero a veces afligido y bruto. Diga usted, hermano, ¿qué está hablando esa palabra? Porque a veces algunos, mis hermanos, somos bien sentimentales, no nos gusta ¿y ese qué? ¿Por qué está hablando que bruto? Ahí le voy a explicar, mi hermano, porque todo va bien explicado. Tratamos que el Señor nos dé esa sabiduría para poderlo explicar. Y de mal genio. Él tenía también su mal genio, mis hermanos. A través del tiempo que tuvo con la relación con el maestro, aprendió, mis hermanos, a vencer, a conocer a Cristo y a conocerse a sí mismo.
¿Cuántos tenemos esas características, mis hermanos, que tuvo en su primer etapa Pedro? Todos pasamos o estamos pasando esa etapa en nuestra formación. Aquí en el camino del Señor, mis hermanos, todos estamos en una formación, aprendiendo, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos estas debilidades que tuvo Pedro? ¿Verdad? Hay momentos que nos ponemos bien sencillos, con gran poder, damos buenos consejos, bien, pero hay momentos, mis hermanos, que viene esa aflicción en nuestra vida, y hay momentos que también, mis hermanos, llega lo bruto. Lo bruto, mis hermanos, esta palabra significa ser una persona sin control, se comporta de manera mal educada o desconsiderada con los demás. 2, persona que no tiene inteligencia o conocimiento. Y eso a veces, mis hermanos, pasa en nuestro diario vivir como cristianos que somos, porque esta palabra es ya a los que estamos dentro del redil del Señor. Y a veces, mis hermanos, llega eso en nuestra vida, y a veces nos comportamos con mal genio. ¿Cuántos nos comportamos así, mis hermanos? Yo me comporto, soy el primero que aquí me apunto, mis hermanos. Que hay momentos que no, a usted le dicen, pero yo lo vi tan contento y ahora cómo se está portando, pues. Como que reaccionamos con mal genio, mis hermanos, ¿verdad? Algunos a veces, porque, bueno, yo me pongo a veces cuando ya me está pasando el hambre, como que no sé cómo, me pongo un poquito. Ya mi familia me conoce, me dijo, papá, usted va, qué hambre tiene, me dice. Sí, porque los que están cerca de nosotros nos conocen más mejor. Decía un hermano, que cuando prediquemos tengamos cuidado, decía, porque verdaderamente las que nos conocen, nuestra esposa y nuestros hijos, y que todo lo que digamos, que tenga afecto, dice, porque si no, por respeto el hermano no se va a parar y decir, no, el hermano lo que está hablando ahí no es correcto, porque no es así. Sí, mis hermanos. Y fíjense, mis hermanos, que Pedro en su formación tuvo todo esto como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Porque Pedro lo tuvo, mis hermanos, cuando le quitó la oreja al varoncito, cuando el Señor le quiso lavar los pies. No, le dijo, no se dejó. Quería que le lavara al Señor los pies, mis hermanos. Y podemos ver muchas características de Pedro. La segunda etapa, Pedro condujo a la iglesia. Ahora ya iba, mis hermanos, con la segunda etapa. Condujo a la iglesia con audiencia y firmeza. Y Pedro se levantó en medio de los hermanos en ese tiempo y lo reunió. Y en ese tiempo, mis hermanos, vemos, mis hermanos, que en la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que habían 120, el número donde él estaba, porque él le predicó a judíos y a gentiles. Y dice que reunió en ese tiempo a estos 100 hombres que estaban alrededor de él. ¿Por qué los reunió? Estaba en busca en el reemplazo y sucesor de Judas. Sabemos que Judas, que traicionó a Jesús, ¿verdad? Y él, mis hermanos, rápidamente invocó y reunió a los 120 y a los discípulos, mis hermanos, para reemplazar al sucesor de Judas, el traidor de Jesús. Y buscaron a 2. Uno se llamaba José, llamado Bersaba, que tenía por sobrenombre Justo, y el otro se llamaba Matías. Y luego dice, cuando escogieron a estos 2 hombres, mis hermanos, Pedro
tomó el liderazgo. Porque sabemos que el primer discípulo, mis hermanos, que fue llamado fue Pedro. Y fue uno de los 3 que estuvo más a la par de Jesús. Entonces, ahí donde él tomó ese liderazgo, mis hermanos. Y luego, ¿qué dice? Se pusieron a orar y lo pusieron en las manos del Señor y le dijeron que tú conoces los corazones de todos nosotros y quien has elegido, que tú seas el que eliges de estos 2 que hemos nombrado. Y luego dio la respuesta del Señor y Matías ocupó el lugar de Judas. La tercera etapa, mis hermanos, queda marcada con su trabajo humilde y perseverante revelado en estas 2 epístolas o en estas 2 cartas, primera y segunda de Pedro, donde hemos leído en el capítulo 1 y versículo 25. Y ahí queda marcada, mis hermanos, lo que fue Pedro. Dice en el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El camino de Pedro, mis hermanos, tuvo derrotas, tuvo victorias. Pasó de negar al Señor a proclamar el evangelio. Pasó de su orgullo a encaminar a otros a Cristo. Pasó de un temperamento exclusivo a caminar como lo hizo con Jesús. Conocer a Pedro, mis hermanos, es como conocernos a nosotros mismos. Aquí, mis hermanos, Pedro tuvo luchas y tuvo éxitos. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros en nuestro diario vivir tenemos luchas, persecuciones, situaciones, mis hermanos, que a veces ya no queremos seguir al Señor. A veces llega al punto de negar a Cristo. A veces le decimos al Señor: Señor, no veo respuesta. Sentimos ese cansancio humano, mis hermanos, que hay momentos, mis hermanos, que ya no queremos buscar de Dios. Pedro, mis hermanos, llegó el momento, le dijo el Señor que no lo iba a negar, pero llegó el momento que lo negó. ¿Por qué? Porque le entró el temor, le entró miedo. Y eso pasa en nuestro diario vivir, mis hermanos, que hay momentos que ya no queremos, ya no. Pero recuerde, mi hermano y mi hermana, eso es un proceso, eso es una formación que estamos pasando, mis hermanos, porque al final vamos a ver esa victoria en el Señor. Aunque a usted le digan, no lo vas a ver. A veces cuando hablamos, mis hermanos, de victoria o de bendiciones, rápidamente llega a nuestra mente dinero, carros, casas, terrenos y no sé qué cosas más, mis hermanos. Pero la bendición de la santidad que nos habla el Señor, mis hermanos,
es en aquel momento que cuando el Señor nos llame y nos diga: pasa, hijo, a mi presencia. Ese es el objetivo de nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios. Pero en estos tiempos, mis hermanos, ya no queremos buscar de Dios. Especialmente, mis hermanos, vamos a hablar aquí en esta ciudad. Lo que nos agobea cuando no tenemos trabajo. Rápidamente decimos: ya no tengo para mi renta, ya no tengo para mandar para con mi familia. Los que tenemos familia allá, mis hermanos, también mandamos, porque como dicen allá en nuestro pueblo, para la semana, para que tengan el azúcar, la sal, algo que comer. Pero que llega en nuestra mente dejar a un lado las cosas de Dios, dejar nuestro privilegio. En primer lugar, mis hermanos, nos olvidamos de Dios y en primer lugar ponemos lo material, mis hermanos. Y ahí es, mis hermanos, cuando el enemigo aprovecha de nosotros. Y es otra cosa, mis hermanos, cuando dejamos de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque estamos más, mis hermanos, frecuentes viendo por lo de afuera y adentro, y salimos, mis hermanos, que ya ni nos da tiempo en hablar con el Señor. Y si tenemos ese tiempo, lo ocupamos para otras cosas que no es beneficio espiritualmente para nuestras vidas, mis hermanos. Qué lindo, mis hermanos, cuando nosotros ocupamos. Decía un hermano ayer, escuchaba: no hay necesidad que nos postremos una hora, porque sin una hora ahí nos vamos a quedar dormidos. O sea, siquiera hagámoslo con 10 minutos, 5 minutos, pero bien hecho delante del Señor. Y que el Señor nos escuche, miren, mis hermanos, con esa sinceridad que le hablemos. Con esa sinceridad de lo que somos. De lo que somos. Pero a veces se nos olvida, o no se nos olvida, porque a veces, mis hermanos, nos da vergüenza decirle al Señor: amén. Eso me pasa a mí, mis hermanos, no sé a usted. Nos da vergüenza de lo que somos. Pero de todo esto, mis hermanos, ahora aquí nos pueden preguntar, o alguien nos va a escuchar o va a decir: santos, pero si santo solo Dios fue. ¿Cómo vas a pensar que uno de nosotros vamos a ser santos si estamos en la tierra? Todavía llevamos cosas. Pero aquí dice la palabra del Señor: sino como aquel que nos llamó. ¿Y quién fue el que nos llamó? Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él fue santo. Sed también, dice, escuchen bien los que están oyendo allá en su lugar, no lo digo yo, porque alguien puede decir: ¿cómo voy a ser santo yo? Si la palabra de Dios nos dice: sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Pero es difícil, va, mis hermanos, que estemos al 100%, va, que es difícil, mis hermanos. ¿Será que tan siquiera un segundo? Eso me pongo yo a pensar. ¿Será que un segundo, medio segundo, será que estamos al nivel? No, mis hermanos, si solamente Dios es el único perfecto y santo. Pero ahora tenemos que, dice, trabajar diario por nuestra santidad, porque la única palabra que lo tiene es el Señor. Y cuando va a ser el llamado, cuando vamos a llegar y decir: hijo, ven para acá, porque en primer lugar primero va a venir la muerte. Pero si no ha venido el Señor por su iglesia, vamos a ir a descansar, porque falta todavía donde vamos a pasar a ese tribunal del Señor. Pero entonces nosotros ahora aprovechemos, mis hermanos, ahora que estamos en vida, caminando. Dice
Dice la palabra del Señor que estemos todos los días de vuestra manera de vivir, dice. Porque dice el 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Quiere decir que el Señor es nuestro ejemplo, es nuestro espejo, mis hermanos. Entonces, Él, todo lo que nos dice, tratemos de hacerlo, mis hermanos. Hay cosas que nos cuesta hacerlo. El Señor lo sabe, mis hermanos. El Señor sabe que hay cosas que nos cuesta porque somos seres humanos como Pedro. El Señor sabía que lo iba a negar, pero ¿qué le dijo el Señor? No, le dijo. Pero en el momento que llegó, lo negó. El Señor ya lo sabía. Y el Señor sabe y conoce muy bien de lo que nosotros le decimos también a Él. Hay cosas, mis hermanos, que nada más hablamos con Él, pero no la cumplimos. ¿Qué dirá el Señor de nosotros, mis hermanas? Pobre mi hijo. Ay, de veras, mis hermanos. A veces decimos: Señor, y le ponemos: cuando tenga esto, Señor, y lo tenga, te voy a servir. Lo obtuvo. ¿Qué pasó? Fue para su desperdición. Ni se acordó. Ya no se acordó del Señor. Por eso, mis hermanos, conocer a Pedro es muy bien conocer bien a nosotros mismos. Tuvo sus luchas, sus éxitos, Pedro, y es semejante a los nuestros, mis hermanos. Pedro tuvo experiencias personales cuanto a su gran misericordia también. Aprendió a mirar más allá de las pruebas y triunfo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, mis hermanos. De esas pruebas que vengan en nuestra vida, miremos esta prueba aquí, pero más adelante veamos que nos va a traer triunfo. No nos quedemos ahí, mis hermanos. No sé qué prueba, no sé qué lucha tú estés pasando. Esa es una formación, mis hermanos. Como hijos de Dios vamos a ser formados. Usted va en un trabajo, lo van a formar. Esto así se hace. Llega usted en la cocina, así se agarra el cuchillo, así se agarra el tomate, la cebolla, así se preparan los calamares, así se hacen el pescado. Llega usted en la carpintería, así se agarra la máquina. Le enseña, lleva un proceso, lleva una formación. Trabaja en pintura. ¿Qué dicen muchos? No, si pintar es más fácil. Nuestro trabajo aquí, mis hermanos, lo ven más. Si ese trabajo es para mujeres, así me han dicho. Así me han dicho, hermanos. Lo ven lo más. Fíjense cómo lo ven. Que aquí a veces, mis hermanos, vemos y buscamos el nombre de la mujer como machista, como que lo vemos. Porque gente así me ha dicho. Y por si no, así lo hablamos nosotros en aquel tiempo. Pero si cuando nos dicen eso y lo ponemos a hacer que lo hagan, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no hay formación, no hay un proceso. De igual manera en el camino de Dios, mis hermanos, tenemos que tener una formación. Y esa formación van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir aflicciones a nuestra vida, mis hermanos. Pero eso es para formarnos. Porque al final, mis hermanos, vamos a tener ese éxito. Vamos a tener ese galardón que Dios nos tiene preparados para cada uno. Y dice el 17: y si invocáis, dice, por Padre aquel que sin acepción en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, dice. Él sin acepción, mis hermanos, Él juzga. Pero nosotros, ¿cómo juzgamos?
diferentes, mis hermanos, pero Él sin acepción de personas. Y sigue diciendo, sabiendo, dice, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Usted se recuerda cómo era su vana manera de vivir cuando Dios llegó a su vida? ¿Qué hacía? Algunos que ni tenemos ese carácter de hablar o decir nuestro testimonio, ¿sí? Porque nos da vergüenza, mis hermanos, de donde Dios nos trajo, de nuestra vana de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, porque nosotros, mis hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad?, que hacíamos lo que hacían nuestros padres. Algunos, por si no, mis hermanos, tenían costumbres, porque los abuelos, los bisabuelos hacían, pues de igual manera ellos hacían con nosotros. Yo me recordaba, cuando leía esto, cuando era pequeño, mis hermanos, íbamos en las navidades, y ¿qué hacía mi abuelita, mis hermanos? Pasarnos la candela enfrente, decía, porque esa era para limpiarnos. Y eran unas candelas gruesas, mis hermanos, gruesonas. En ese tiempo costaban 25 centavos, decían la choca, ¿va? Así decían antes, mis hermanos, ¿va? Y eran de costumbres, dice. Por eso ahí dice la palabra de Dios, de nuestros padres. De ahí nos sacó Él. Y algunos todavía tienen eso. Usted se ha dado cuenta. Y a veces, mis hermanos, ahí tienen los muñequitos en la mesa. Ahí están, dice, porque ellos nos guardan, dice. Y ni saben qué, ahí llegan todavía, mis hermanos, mantener la Biblia abierta a la mitad en una mesa, pero no lo leen. Dice que solo la Biblia esté ahí, ella va a hacer todo. Pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y no estoy criticando a aquel que me está escuchando, a mí me lo está diciendo. De allí me sacó el Señor, mis hermanos. De allí me sacó el Señor. Por eso, oye, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él, mis hermanos, dio su sangre por nosotros, como un cordero sin mancha, dice, y sin contaminación. Aleluya, mis hermanos. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó, dice, de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Que nuestra fe y gloria sea en Dios. Pedro, mis hermanos, fue un amigo frágil y apasionado. No, a veces usted al fútbol. No. Fue amigo frágil y apasionado de Jesús. Fue el hombre elegido por Cristo. Dice en Mateo 16:16 que fue elegido para ser la roca de la iglesia. Y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué pasó ahí con Pedro? Aceptó con humildad cuando el Señor le dijo:
sumisión hasta el final de su muerte. Y su muerte fue como mártir. Murió crucificado y de cabeza abajo. Cabeza abajo, mis hermanos. A él, cuando lo crucificaron, lo iban a crucificar como crucificaron a Jesús. Pero él no quiso. ¿Por qué? Porque él dijo: no soy digno. Porque se acordó en el momento que dijo que no conocía a Cristo. Y siendo él un hombre ya, mis hermanos, maduro en la fe, siendo un hombre ya conocedor de la palabra del Señor, pero él no quiso morir, sino de cabeza. Fue su deseo de él, mis hermanos. Ahora la pregunta es, y muchos podrían decir: pero ¿cómo mataron a Pedro? Y no que era un hombre santo, un hombre que trabajó, pues. Y a veces eso pasa en nuestra vida, que no entendemos el plan de Dios, mis hermanos. Que cada uno, mis hermanos, tenemos un plan que Dios ya tiene estipulado. ¿Cómo vamos a morir? ¿Qué es lo que va a venir en nuestra vida? Aquí, mis hermanos, hubieron grandes hombres, mis hermanos, que sus finales, mis hermanos, viéndolo humanamente, podemos decir: ¿cómo acabaron de esa forma? ¿A quién fue el que lo cortaron a la mitad? Hay hermanos, los que son estudiosos en la Biblia, los serrucharon. Hubo un hermano, un discípulo que lo cortaron a la mitad. A otro le quitaron la cabeza, Juan el Bautista. Siendo hombres, mis hermanos. Y eso pasa en nuestra vida cristiana. Muchos, como hijos de Dios, mis hermanos, atravesamos situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que dice la sociedad afuera? Y no que es cristiano, pues. ¿Por qué no se salvó, verdad? ¿Y por qué no tiene esto, verdad? Y mendigando dice que anda. Está sin trabajo, dice, y no que tiene un Dios todopoderoso, pues. Mis hermanos, de todas estas cosas lo vamos a pasar. Y fíjense que Pedro no era un gran anciano, hombre, que ya tenía edad bastante cuando lo mataron. ¿Cuántos años? Dice usted que más un promedio que tenía cuando lo mataron. Y llegó jovencito, mis hermanos, de buena edad. El Señor cuando lo fue a traer en la pesca, 20 añitos, dicen los escritores que tenía. Y si no, mis hermanos, si dice usted que estoy mal, estudie, mis hermanos, y vaya. Es bonito, mis hermanos, uno investigar y buscar, mis hermanos. Qué lindo, mis hermanos. Dicen los escritores que él no estaba tan anciano. Tenía un promedio, no es un promedio, cuando lo mataron, de 30 a 34 años. Y por eso cuando el Señor le dijo: Pedro, que cuando seas anciano, le dijo, te van a llevar para acá y para acá. Pero él no llegó a una edad anciana de unos 100 o 100 tantos años. No. Entonces nosotros, mis hermanos, en nuestra vida no hay necesidad que vamos a llegar a una edad tan avanzada para pasar nosotros situaciones a nuestra vida. En cualquier tiempo de edad que tengamos, mis hermanos, van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Pedro tuvo, mis hermanos, en el final un liderazgo y fue el portavoz de los 12 discípulos. Y ahí es donde escribió la primera y segunda carta Pedro. Y al final hubo en él obediencia, sinceridad, transparencia y paciencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que obtener, mis hermanos. Obediencia en primer lugar. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes de obediencia, mis hermanos?
obedecer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todos los días, dice, vivamos como santos. Como santos. Y ser, dice, tener sinceridad. Y esa sinceridad lo vamos a tener en primer lugar ¿con quién? Con Dios. Y después con nuestra familia que nos rodea. Porque si tenemos sinceridad, mis hermanos, con Dios, vamos a ser sinceros con nuestra pareja, mis hermanos. Y claramente decía el hermano pastor en estos días que cuando vengamos a predicar aquí, vamos a predicar con toda facultad. No vamos a agachar la cabeza o que tengamos, ay no, ¿qué va a decir el hermano? No, hoy no, porque ay, hice, no, con toda facultad. Porque no tenemos que esconder. Sí, tenemos situaciones como tuvo Pedro, ahí está, tuvo deficiencias, pues es nuestra formación. Pero de todo esto que pasemos, mis hermanos, no lo volvamos a hacer, sino que eso sea un ejemplo para nosotros, para nuestro diario vivir, y que esa situación que llega a nuestra vida sea una fortaleza, una fuerza para seguir adelante y para ver ese triunfo que el Señor nos tiene preparados, mis hermanos. Aquí vemos, mis hermanos, que se necesita para llegar a la santidad. ¿Qué es santidad? La santidad, mis hermanos, es aceptar con alegría la voluntad de Dios. Y el secreto para lograrlo es dejar que la gracia de Dios actúe en nuestra vida. ¿Escuchó bien? Que cuando oigamos esta palabra, que penetre en las coyunturas de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, mis hermanos, y que la recibamos con esa alegría, no enojado. A mí, mis hermanos, me han tiltado ya, mis hermanos, que dice cuando yo predico con ira. Ya me dijeron, ya me lo dijeron varias personas, mis hermanos, ya me lo dijeron, que a veces dice que uso la Biblia para soltar mi ira. Pero Dios conoce, mis hermanos, Dios conoce mi corazón, mis hermanos, cómo lo hago. Y el Señor me conoce más bien. Porque una cosa puedo yo venir a hablar aquí con ustedes, pero la única palabra lo tiene el Señor, mis hermanos. Y esa palabra, mis hermanos, que la recibamos, hombre, no nos enojemos, mis hermanos. Yo trato, mis hermanos, mejor cuando hablo una palabra aquí, de discernirlo. Porque a veces hay hermanos que se enojan. Ay, el hermano que habló esa palabra, qué tan atronado. Mejor es bueno discernirlo, mis hermanos, para que no se vaya con duda. Y si usted tiene más duda, mis hermanos, vaya a estudiar. Qué lindo, mis hermanos, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a estudiar, qué lindo. Y ese estudio que sea para nosotros, para llenarnos más de conocimiento, para ayudar a aquel que lo necesita también, ¿verdad? Porque hay muchos también que a veces nos preguntan solo para ver en qué nos equivocamos. Pero no seamos nosotros esos, mis hermanos, sino también ayudemos. Hay muchos, mis hermanos, que necesitan, ayudémoslos. A los que tenemos mucha confianza, ayudémoslos, hermanos. Yo siempre le digo a mi hermano pastor: hermano, si usted oye que me equivoco, ayúdame, mi hermano. Yo le he dicho, ayúdame, porque somos seres humanos, mis hermanos, y hay puntos a veces que nos cuesta. No es que estoy diciendo ya soy, no, estoy aprendiendo diario, estoy en una formación, mis hermanos. Mientras que estoy caminando aquí, mis hermanos, mientras que mi corazón está tirando sangre, agua, mis hermanos, estamos en una formación. Por eso dice que la voluntad, la santidad es aceptar con alegría la voluntad de Dios. Y el secreto para
Lograrlo es dejar que la gracia de Dios actúe en vuestra vida. ¿Qué es vivir una vida en santidad? Es aceptar a tener en la vida cotidiana o diaria la misma vida de Cristo, que cuando nosotros aceptamos y creímos en Él, y por medio del bautismo debe ser desarrollada a lo largo del día y de noche. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir en santidad día y noche, las 24 horas. No solamente que vengamos aquí estos minutos que estamos aquí, no, todos los días, dice. Cuando no nos ve el hermano pastor, cuando no nos ve el cuerpo oficial, los hermanos, cuando estamos solitos allá, cuando llega la prueba allá, miren mis hermanos, cuando nadie nos ve, ahí cómo vamos a actuar, mis hermanos. Ahí es lo difícil, mis hermanos. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo ha llegado? Lujo se ve. ¿Cómo actúa usted en ese momento, mis hermanos? Y ahí es donde nos tenemos que recordar lo que dice el Señor. Vivid en santidad. Vivid en santidad. Tratemos, mis hermanos, como digo, el único santo y perfecto es Dios. Pero el Señor nos dice que vivamos en santidad. Pero si nos agarramos de la mano de Dios, mis hermanos, todo lo vamos a poder hacer como lo hicieron estos grandes hombres, mis hermanos. Porque ese es nuestro objetivo, que un día estemos a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y no solo nosotros, mis hermanos, sino ver a toda nuestra familia, a todos nuestros enemigos, aquellos que nos ven, aquellos que nos tildan por mal. Oremos por ellos también, mis hermanos, porque ellos también necesitan de Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y pongámoslo delante del Señor todas nuestras peticiones. ¿Cómo está nuestra etapa de formación, mis hermanos? ¿Cómo nos estamos formando, mis hermanos, delante de Dios? Si estamos haciendo bien las cosas, mis hermanos, es momento, mis hermanos, que hablemos con el Señor. Oh Padre bendito, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Tú conoces, Padre bendito, nuestro diario vivir. Tú conoces nuestro portamiento las 24 horas, Señor. Padre bendito, dice tu palabra que tú eres santo. Y nos dices también, Señor, que tenemos que vivir en santidad. Hay momentos, Padre, que a veces se nos olvida. Señor, ayúdanos, Padre bendito, a cada día conocerte. Que a cada día, Señor, que nos esforzamos a buscar tu presencia, tú conoces, Padre, la relación que tenemos contigo, Señor. Tú conoces, Padre, nuestras debilidades, nuestras aflicciones, Señor. Eso es, Padre, porque hemos buscado de ti, Señor. Ya no vengan situaciones difíciles. Sí, Señor, vienen cosas así como llegaron en la vida de Pedro, Señor. Señor, Padre, tú conoces. Quítanos todo orgullo, Padre. Ese es lo más enemigo nuestro, Señor. Quítanos todo ego, Padre bendito. Señor, dice tu palabra
Que sean tus hijos con esa humildad como lo hizo Pedro al final. Y eso esperamos que tú hagas al final nuestro, Señor. No sabemos, Padre, qué día, qué fecha, en qué año tú nos vas a llevar de esta tierra, papá. Que solamente tú lo sabes, papadito lindo. Pero en ese tiempo que tú nos des, Señor, tú sabes, ya tienes trazado nuestros días, papá. Pero en ese tiempo que tú nos des, en ese lapso, Señor, ayúdanos para seguir en tus caminos, papá. Aunque la sociedad, Padre, nos diga que no estamos haciendo bien las cosas, aunque nuestra familia misma diga que no estamos haciendo bien las cosas, pero tú la conoces, Padre. El interno de nuestro corazón, Señor.